Shalom familia, que el Eterno los bendiga. Feliz noche para todos y cada uno de ustedes, a los hermanos que se encuentran a través del YouTube, que están viendo esta enseñanza. Reciban un cordial saludo, muchas bendiciones y que el Eterno les llene de mucha paz, de mucha fortaleza. Vamos a orar para continuar con el estudio que hemos traído del seminario de Pablo y la ley. Ese es el seminario que estamos dando, Pablo y la ley. Amén. Y estamos en el quinto tema. Hoy vamos a concluirlo con la ayuda del Eterno. Amén. Que es Pablo y el misterio del Evangelio. Amén. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el momento y terminamos con el material que nos resta por concluir de este quinto tema. Amén. Así que oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Padre, te damos gracias, eterno Rey. Te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra exhorte, que tu palabra consuele, que tu palabra edifique. Padre amado, que nos llene de fortaleza, Padre amado, declarando paz, salud y bendición sobre nuestro cuerpo. También, Padre amado, que tomes control de todas las cosas. Bendice a los hermanos y aquellos que han estado afectados de salud también sean fortalecidos, declarando refuah shaleimah, sanidad total. Gracias por cada hermano y hermana, Señor, que fielmente están aquí para escudriñar las sagradas escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, déjenme compartir el material. Estamos en Pablo y la ley. Cuando lo logran ver, por favor. Su nombre, gloria. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Bien. Ok, este es el quinto tema y ya hoy vamos a concluirlo. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Amén. Por lo menos los puntos principales de este tema. Amén. Basado en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Yeshua el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, Shaliach, amén, en hebreo. Digo verdad y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. De ahí tomamos como referencia para hablar de lo que Pablo está tratando de revelar al pueblo gentil, a los Gojim. Habíamos dicho que esta palabra gentil se deriva del Strong o con la numeración de Strong del H1471 y gentil en hebreo es Goy. Un gentil es Goyim, amén, que significa gentes, naciones, una nación extranjera, un gentil. Una tropa es comparado con una tropa de animales, un vuelo de langostas, uno que está fuera del pacto. Entonces, un gentil, dijimos que es una persona que no pertenece al pueblo, es una persona que está fuera del pacto que el Eterno hizo con Abraham y su descendencia. Amén. Entonces, dijimos que el pacto que Dios hace no es con los gentiles. Amén. Eso lo dijimos, lo estudiamos y está todo el material que hemos en los otros dos videos que tenemos ya grabados en YouTube. Amén. Para los que hoy se están integrando por primera vez, lo invito a que vaya a verlo. Amén. Y o que se comunique conmigo y con mucho gusto le vamos a dar el link para que puedan entrar a las clases. Ok. Entonces, el pacto que el Eterno hace es con Abraham y su descendencia. Amén. Pero Pablo está hablando que hay un misterio aquí.
el misterio más grande de la Biblia lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Recordemos, Pablo está hablando a una audiencia de gentiles y dice que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio. ¿Qué es un misterio? A ver, alguien que me ayude a predicar esta noche. Amén. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Qué significa la palabra misterio para usted? Algo ¿Qué es un escondido, algo misterio? no revelado. Algo escondido, algo no revelado. Amén. Algo escondido, algo no revelado. Perfecto, perfecto, perfecto. Amén. Entonces, eso es un misterio, exactamente. Entonces, algo que no ha sido declarado, develado. Entonces, ¿cuál es el misterio? Lo dijimos, que la salvación, el Eterno se la otorga a Israel, a Israel. El regalo de salvación es para Israel. Entonces, pero hay un misterio. ¿Cuál misterio? Pablo lo está diciendo. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. En el Mesías hay un misterio. ¿Cuál misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Ruach, por el Espíritu, que los gentiles, y aquí viene el misterio. ¿Cuál es el misterio que vino a revelar Yeshua, el Mesías? Que los gentiles sean juntamente herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yeshua por medio del Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio que se deriva del griego evangelión, significa buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, no es otra cosa. ¿Ok? Y esa palabra Evangelio, por ejemplo, no nace con no es una palabra religiosa, del ámbito religioso, no. Es una palabra que la usaban, es una palabra política, que la usaban los emperadores, que la usaban el César, los Césares, ¿ok? Que ellos venían con su evangelio, ellos venían con sus buenas noticias, que ellos conquistaban y proveían al pueblo de alimento, de seguridad, de calles, de infraestructura, de leyes políticas que se supone que debían de favorecer al pueblo. Es lo mismo del día de hoy en la política de nuestros países. Cada vez que hay se aproxima las elecciones presidenciales en nuestros países, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Que se hace la campaña política. Ya el próximo año, por ejemplo, en Costa Rica tenemos elecciones presidenciales. Y desde ya comienzan a salir candidatos con sus promesas y sus cosas. Eso es un evangelión. Eso es el evangelio, ¿verdad? Buenas noticias. Entonces, pero Yeshua es el que viene a traer el verdadero evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es la verdadera noticia? ¿Cuál es el misterio del evangelio? Que ahora los gentiles pueden pasar a ser herederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? Amén. ¿Y quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo y quién es la cabeza? Bueno, en el ámbito cristianismo dice el cuerpo es la iglesia, ¿ok? Pero ya lo explicamos también que la palabra iglesia, ¿verdad? Es la palabra griega eclesia y que esa palabra eclesia la tradujeron de la palabra cajal o quejilá, congregación, y que la palabra quejilá
se aplica solamente a Israel. Entonces, en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como le conocemos, la palabra iglesia se está refiriendo a el cuerpo de creyentes de Israel. Y que ahora los gentiles también pueden ser partes de ese cuerpo a través de el Mesías Jesús. Ese es el misterio que Pablo viene a revelar. Amén. Bien, perfecto. Eso ya lo vimos, estuvimos viéndolo y está en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, estuvimos hablando de la división del reino, ¿verdad? Las dos casas que están más que predicado por todos lados. Creo que ya todo el mundo tiene el concepto, ¿verdad? De la división de las tribus del norte y las tribus del sur, que las tribus del norte por haber caído en el pecado de la idolatría, el Señor les entregó carta de divorcio, ¿ok? Y que los despidió, amén. Entonces, esto es exactamente lo que Pablo estaba predicando y que esas 10 tribus del norte fueron expulsados hacia las naciones, los mezclaron con otras naciones, perdieron su identidad hebrea, su identidad israelita como tal la perdieron, porque ahora comenzaron a asimilarse, adaptarse eh, a la cultura de las naciones del mundo, como conocemos popularmente, de las naciones gentiles, y entonces pasaron de su identidad hebrea a adoptar una identidad gentil. Entonces, las generaciones que vinieron a nacer ya no tenían esa identidad hebrea. Amén. Entonces, por eso estuvimos hablando también eh, que el Señor había profetizado que él iba a restaurar a Israel. Amén. El problema que el judío tiene el problema que el judío tiene, por ejemplo, con los samaritanos, que ellos sabían que los samaritanos eran la mezcla de la tribu del norte con gentiles, porque Asiria los había conquistado y los había mezclado. Y por eso es que para la época de Yeshua dice que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Por qué razón? Porque el judío es muy celoso. Judío, amén, la casa de Judá como tal es muy, muy celosa. Amén. Entonces, ellos no aceptaban o no aceptan que las tribus del norte puedan volver a ser parte del pueblo. Y por eso es que Yeshua eh, habla en parábola, ¿verdad? Y nos enseña en Lucas capítulo 15 la parábola del hijo pródigo. ¿Ok? Y esa parábola del hijo pródigo, claro, recuerde que Yeshua le está hablando a una audiencia hebrea, a una audiencia judía, y ellos sabían de qué se estaba refiriendo Yeshua al hablar de esa parábola, que una parábola simplemente es como una analogía, es una forma de ilustrar una enseñanza. ¿Ok? Entonces, Yeshua les está diciendo que aquel hijo pródigo que se rebeló contra el padre, que le pidió la herencia que le correspondía y la fue a malgastar al mundo, viviendo con prostitutas, viviendo perdidamente y que llegó a caer en una condición donde tuvo que pedir trabajo de apacentar cerdos. Ok, que para un judío, ¿verdad? Que respete Torah, el cerdo es un animal inmundo. Amén. Y basado en lo que dice la Torá, eso, una persona que vive conforme a la escritura no puede ni siquiera criar cerdos, ni comerciar con cerdos, y mucho menos comer cerdo, entre otras cosas. Pero el cerdo es como recuerden que el gentil, lo vimos en la palabra que nos dio el diccionario, la traducción de gentil, amén, es una persona, es considerado animales. Por ejemplo, que eso lo vamos a enseñar luego de este seminario, vamos a hablar sobre las leyes del kashrut. Luego de este seminario, los miércoles vamos a retomar esa enseñanza. Que por ejemplo, el famoso pasaje de Hechos capítulo 10, perdón,
De hecho, es capítulo 10 que cuando uno le dice, pero es que en Levíticos capítulo 11, el Señor establece de los animales que son considerados alimento y los animales que son considerados que no son alimentos, son inmundos, por tanto no son alimento y no se deben de comer. ¿Ok? Entonces, el caballito de batalla es Hechos capítulo 10, pero Hechos capítulo 10 no está hablando de animales, está hablando de personas, está hablando de gentiles. Por eso en la visión que Pedro tiene del lienzo que baja cargado de animales y la voz del cielo que le habla y le dice, Pedro, o Kefa, levántate, mata y come. Pedro se negó. No, señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda o común. Que ese es otro tema y lo vamos a ver en el próximo seminario después que terminemos este. Entonces, y dice que eso ocurrió 3 veces. Y Pedro se quedó pensando qué significará este sueño. Él no salió en carrera a comerse unos chicharrones con yuca o unos camarones al ajillo. No, no, él no salió en carrera diciendo, ay, gloria a Dios, ahora sí ya puedo comer de todo. No, él se quedó meditando porque él sabe que el Dios, que Adonai, no va a ir en contra de su propia palabra. Él meditó, este sueño tiene un significado. Bueno, entonces estaba hablando de gentiles. Eso lo vamos a dejar para el próximo seminario de los miércoles, luego que terminemos Pablo y la ley. Perfecto. Entonces, por eso es que el gentil y los samaritanos eran considerados gentiles, aunque era una mezcla de sangre israelita de las tribus del norte con sangre de otras naciones. El judío dice, no, estos ya están contaminados, ya estos no son puros, ya estos no pueden ser parte del pueblo. Entonces, Yeshua les está diciendo, ¿verdad? Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero yo las voy a traer y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Ok? Entonces, por eso Jeremías 31 al 34 dice, aquí vienen días, dice Yohebakei, en los cuales haré nuevo pacto ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí no dice pacto con los gentiles. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién invalidó el pacto? Adonai. No, fue Israel, fue el pueblo. ¿Por qué? Porque pecaron. Aunque yo fui, aunque fui yo un marido para ellos, dice yo que bajé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No dice que cambió la ley, como muchos se llenan la boca en decir esto. No dice que cambiaré la ley, no, daré mi ley. La ley de Dios sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque en Él no hay sombra de variación. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él no ha cambiado la ley. ¿Qué fue lo que cambió? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Que la ley ya no va a estar escrita en tablas de piedra. Ahora estará escrita mente y corazón. Amén. Mente y corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Yoquebajé, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yoquebajé, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Esa es la promesa. Bueno, estamos viendo ahí, estoy haciendo un resumen, hermano. Amén. En estos primeros minutos. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Ok, el nuevo pacto. Vamos a ver aquí. El nuevo pacto que Elohim hará consiste en 2 aspectos. Número 1, ¿con quién hará Dios nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, con las 12 tribus de Israel. Hay gente
que dice que Dios desechó a Israel, que Dios lo hizo a un lado y que ahora la iglesia de Cristo es ahora el Israel espiritual. Que Israel espiritual no existe. Hay un solo Israel. Y usted y yo que venimos del pueblo gentil, de las naciones gentiles, que somos Goyín, que hemos sido Goyín, ahora a través del Mesías es que podemos ser parte de ese pueblo, parte de las 12 tribus. Entonces, el segundo aspecto es en qué consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto será una renovación de lo que originalmente hizo. Esta palabra es de Brit Hadashah, un pacto renovado. Es el mismo pacto renovado. Amén. Entonces, en los que haré nuevo pacto, ok, dice por acá, el nuevo pacto será una renovación de lo que originalmente hizo. Porque dice, no será como el pacto que hice originalmente con ellos, que ellos lo rompieron a pesar de que yo fui un esposo fiel. Ok, entonces, yo creo que ese punto, yo espero que esté claro. Amén. Espero que esté claro. Eh, em, Vamos a avanzar. Ok, esto es importante entenderlo, hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y en su corazón. Ya lo expliqué. Va a estar escrito nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué significa eso, hermano? Que eso no te costará, como hoy a la gente le cuesta guardar Shabbat, guardar Moedín, guardar las leyes dietéticas, el Kashrut que el Eterno estableció, porque entonces no está esa ley, no está escrita, o la rechazan. ¿Ves? Pero cuando el Señor hace ese nuevo pacto en nosotros, eso es exactamente los que nos has llevado a usted y a mí, que estamos estudiando hoy acá, el querer conocer y el querer hacer las cosas conforme el Eterno lo está pidiendo y lo anhelamos. Cierto no, que anhelamos que llegue el día del Shabbat. Cierto no, que nos gozamos en los Moedim. Cierto no, que nos gozamos en escuchar y poder entender cosas que antes no estábamos entendiendo. Se nos hacía imposible entender la escritura. Entonces, como no entendíamos X pasaje, brincábamos al más facilito. ¿Ah? Entonces, nos agarramos de Deuteronomio 28. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola, te pondrá por arriba y no abajo. Los bonitos. Salmo 23, Salmo 91. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es lo que nos apropiamos, pero sin el contexto. Y lo bueno aquí es poder entender el contexto. ¿Ok? Entonces, vamos para allá. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él respondió y dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él lo dejó muy claro. Jesús dijo, yo vine a buscar. Y Santiago, perdón, Lucas dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? Las ovejas de la casa de Israel, las 10 tribus del norte, que habían sido enviadas a las naciones. ¿Ok? Y él las va a traer de vuelta. Y es exactamente ese misterio que para los judíos de la época de Yeshua, los religiosos de la época de Yeshua, no lo comprendían, no lo entendían. Aquí está, amén. Yeshua hablando sobre este misterio. Ok, perfecto. Vamos a ver acá un momentico. Ok. Entonces, para avanzar con el tema de hoy. Déjeme buscarlo. Su nombre, gloria. Jesús vino a restaurar, amén, lo que se había perdido. Eso es lo que él dijo, él estableció, y lo que Pablo luego
está diciendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Romanos 9, 24 al 26. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, oiga bien, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro del profeta Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se os dijo, vosotros no sois mi pueblo, seréis llamados hijos de Dios. ¿A quién se les dio estas palabras? En el libro del profeta Oseas, a las tribus del norte, a la casa de Israel. Oseas fue un profeta a la casa de Israel. Cuando usted y yo entendemos, amados hermanos, cuando la Biblia dice la casa de Judá y la casa de Israel, sí entendemos, porque hay profetas que profetizaron a la casa de Judá y hay profetas que profetizaron a la casa de Israel, a las tribus del norte. Oseas fue un profeta que profetizó a la casa del norte. Recuerde que Oseas, el Eterno lo envía a casarse con una ramera, con una prostituta, y tiene hijos con esa prostituta. Y cada vez que le nacía un hijo, el Señor le decía, el nombre no los escogió Oseas, ni lo escogió Diblaim, creo que se llama, me acuerdo ahorita, creo que es Diblaim, es el papá de la mujer. Y que ellos no pusieron el nombre. El Señor le decía, llámalo así o llámalo asá. Amén. Llámalo así o llámalo así. Y el nombre de cada uno de los hijos que tuvo Oseas era un mensaje directo, era un mensaje profético a las tribus del norte. Amén. Entonces el Señor le dice, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Lo-Ammi. ¿Quién se le ocurre ponerle un nombre a un hijo que se llame Lo-Ammi? Y cuando las tribus del norte, cuando los ancianos de las tribus del norte venían y decían, pero ¿por qué le pusiste ese nombre? Porque así te dice el Señor, oh casa de Israel, vosotros no sois mi pueblo y yo ya no soy su Dios. Tuvo otro hijo, amén, otra hija y le puso otro nombre, la no amada. Luego tuvo otra hija y le puso la no compadecida. Yo ya no tendré misericordia, yo ya no me voy a compadecer de ti. Y los expulsó de la tierra, le dio carta de divorcio y los mandó fuera de su territorio, porque la tierra no es de Israel, la tierra es de Dios, la tierra es de Dios. Y los expulsó de su tierra. Amén. Dijimos también que Elohim se divorció de la casa de Israel y ese es uno de los graves problemas. Amén. Que por eso es que no podían aceptar el mensaje de Yeshua que él iba a restaurar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en el libro del profeta, perdón, en el libro de Devarim, dice que no se puede que una persona en Devarim 24, el 1 al 4, dice que un hombre no puede volver a casarse con la mujer de la cual se divorció y el Eterno le dio carta de divorcio, ¿ok? A la casa de Israel. Entonces, y es por eso que ellos no sabían. Vamos a ubicarnos acá rápidamente. Espero que lo estén entendiendo. Por aquí quedamos, vamos a seguir aquí. Pablo resuelve el misterio. ¿Cómo es que las ovejas perdidas van a ser restauradas? ¿Cómo es que los que están entre los gentiles pueden volver a ser pueblo de Dios y que además de eso se le abre por adopción a los gentiles que no tienen nada que ver con Israel, pero que el Eterno abre esa brecha, abre esa puerta a través de Yeshua? Por eso dijo, yo soy la puerta. Romanos capítulo 7 del 1 al 3. Romanos 7 del 1 al 3 dice, hermanos, ustedes que conocen la Torá, Romanos 7 ha sido uno de los capítulos más malinterpretados del cual el sistema religioso ha tomado para causar injusticias.
Pero oiga bien, hermanos, ustedes que conocen la Torá, Pablo le está hablando aquí a judíos y está haciendo mención, ellos saben, de Devarim capítulo 24, Deuteronomios capítulo 24. Entonces, hermanos, ustedes que conocen la Torá, ¿no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive? Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo, queda libre de la ley del matrimonio. Se murió el marido, entonces se acabó la ley, y ahí todo quedó. Ella pasa a ser una mujer libre de la ley que la liga al marido mientras éste vive. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, entonces, una pareja, ellos están casados. No está hablando aquí del divorcio. Aquí no está hablando del divorcio. Que Romanos 7 lo han tomado para hablar del divorcio. No, aquí él no está hablando del divorcio. ¿Ok? Entonces, está hablando de una pareja casada legalmente y los dos están vivos y no hay aquí un divorcio de por medio. No, están legalmente casados, viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en la misma cama. Entonces, por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras su esposo vive, sin que haya un documento legal que ya no sea la esposa de este hombre, pero se une sexualmente con otro hombre, se le declara adúltera, ¿cierto? Eso hasta el día de hoy. Pero si su esposo muere, ¿ya? Ella queda libre de ese compromiso legal y si se unen con otro esposo, no es adúltera. ¿Ok? Están casados, el marido se murió, ella queda viuda, tiempo después, ella puede volverse a casar, sí, pero aquí no está hablando del divorcio. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el esposo? Bajé Yahweh. ¿Quién es la esposa? La casa de Israel. Eso es lo que él está haciendo referencia aquí en Romanos 7. ¿Cuál es el motivo del divorcio? El adulterio de la esposa. ¿Puede volver a casarse él con ella? No. ¿Cómo puede ella entonces dejar de ser adúltera? Que su esposo se muera. Que su esposo se muera. El esposo murió por su esposa. Y eso es justamente lo que pasó. El esposo vino en forma de hombre a morir por su esposa para liberarla del pecado en la cual estaba y así darle la oportunidad ahora de, ahora de ya no ser más adúltera, sino viuda. Esto es una analogía que Pablo está utilizando para hablar de la oportunidad que tiene la casa de Israel de volver a ser pueblo de Dios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque cuando éramos aún débiles a su debido tiempo, el Mashiach murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Sin embargo, podría ser que alguno se atreviera a morir por el bueno. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Ese es el amor más grande que se pudo haber mostrado por nosotros. Yeshua murió para que usted y yo dejáramos de ser pecadores, ¿ok? Y ya conocemos qué es pecar, ¿ok? Recuerden,
La definición de pecado, ¿cuál es? Según Primera de Juan. ¿Ah? Primera de Juan dice que él está diciendo que el pecado es transgresión a la Torá, transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, todos los que han violado o habíamos violado la ley de Dios, en este caso está hablando de la casa de Israel que había violado la ley de Dios y por lo tanto había caído en idolatría, que es considerado un adulterio espiritual, y el Eterno le dio carta de divorcio. ¿Ok? Entonces, este es el amor más grande que se pudo haber mostrado por nosotros. Yeshua murió para que usted y yo dejáramos de ser pecadores, pero Yeshua no solo murió, Yeshua resucitó. Y es algo de lo que yo siempre lo he tenido en mi mente, en mi corazón, y lo he explicado en otras ocasiones. ¿Es importante la muerte del Mesías? Sí, es importante, pero es más importante su resurrección. Amén. Pablo dice que si él no resucitó, vana sería nuestra fe. No hubiésemos ganado absolutamente nada si Mashiach muere y quedó en la tumba. Nada hubiera pasado. Lo importante es su muerte, sí, pero también más importante su resurrección. ¿Para qué resucitó Yeshua? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Para qué resucitó Yeshua? Romanos 7:4. De manera semejante, hermanos míos, recuerde, Romanos 7 viene hablando de el adulterio. ¿Ok? De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohim. Yeshua murió para liberarnos del pecado y resucitó como un nuevo hombre para darnos un esposo al cual entregarnos. Por eso morimos con él y ahora vivimos para él. Y este es el nuevo pacto del cual Yeshua hablaba. Si Yeshua muere, que está en representación del esposo, recuerde, esto es una analogía. Es una analogía. Si Yeshua muere para liberar a la esposa de la ley que la declaraba adúltera y él queda en la tumba, cualquier otro hombre, cualquier otro amante la reclama. Pero él muere y resucita muere para liberarla del pecado, de la transgresión que la acusa como una adúltera, pero resucita para presentarse como el nuevo marido. Este, Sí, hermanita Marjorie. Se le abrió el micrófono. Ok. Entonces, Jesús murió perdón, para Roe, liberarnos del pecado. Perdón, hermana. perdón, Roe, se me activó. Ok, ok, listo. Entonces, Jesús murió para liberarnos del pecado y resucitó como un nuevo hombre para darnos un esposo al cual entregarnos y por eso morimos con él y ahora vivimos para él y este es el nuevo pacto del cual Jesús hablaba. Jesús vino a restaurar a Israel. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. Mientras estaban cenando, Yeshua tomó pan. Yeshua tomó pan. Pronunció la verajá, la bendición. ¿Cuál fue la verajá? ¿Cuál fue la bendición que él pronunció? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem mehet haaretz. Lo partió y lo dio a ellos diciendo, tomen esto, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Amén. Esto es lo que se hace, esto es la cena del Pesach, lo que dice Éxodo 12:8. También tomó una copa de vino, pronunció la verajá, la bendición, y la dio a ellos.
Todos bebieron. Él les dijo, esta es mi sangre, que ratifica el nuevo pacto. Recuerde, el vino es una simbología estos son símbolos, no es algo literal, no como en la misa católica que hacen una transmutación de que el vino se convierte literalmente en sangre. Eso es diabólico. Esto es un simbolismo. Esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, que es derramada por muchos, que es derramada por muchos. Él tenía que morir para darle la oportunidad que el pueblo que había sido expulsado volviera a ser el pueblo, que es derramada por muchos. Mi sangre derramada por amor a muchos pueblos. ¿Se da cuenta? No dice que no solamente aquí está metiendo a las 12 tribus de Israel, sino también dice a muchos pueblos, cumpliéndose también la palabra profética o la promesa que el Eterno le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque se le da la oportunidad al pueblo gentil para que vengan a formar parte del pueblo escogido de Dios. Sí, les digo que no beberé este fruto. Sí, una exclamación. Sí, les digo que no beberé este fruto de la vid de nuevo hasta el día que beba vino nuevo en el reino de Elohim. ¿Y dónde es el reino de Elohim? No es en el cielo, es aquí en la tierra. Recuerde la oración del Padre Nuestro que Yeshua nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. El reino de Elohim desciende a la tierra. Bien. Pablo, instrumento escogido. Pablo no fue el instrumento escogido por casualidad. Lo era porque tenía el trasfondo doctrinal y el trasfondo de estudios que nadie más tenía y que le ayudarían a entender la profundidad del pensamiento de Elohim y conocer todas las doctrinas bíblicas. Amén. Él era un erudito. Pablo era fariseo entre los fariseos. Y si hay alguien que conocía Torah, eran los mismos fariseos. Y Pablo dice, yo soy fariseo entre los fariseos. De la ley, celoso como ninguno. Conocía la Torá, como decimos popularmente, al dedillo. Para poder interpretar todos los códigos de este gran misterio, que por siglos los rabinos no han podido entender. ¿Por qué no lo han podido entender? Porque Romanos 11, Pablo dice que a Israel le vino una ceguera parcial para dar oportunidad para que todos los gentiles puedan entrar. Todos los que quieran entrar, entren. Entonces, es porque ellos no entienden que la obra del Mesías es la obra de la restauración de Israel. Pero el rabino Saulo de Tarso, el Rab Shaul en hebreo, el apóstol Pablo lo entendió. Hechos capítulo 9. Hechos 9, 13 al 15. Ananías respondió: Señor, recuerde, Pablo tiene un encuentro. En este capítulo habla de la conversión de Pablo a Yeshua. Se topa que él va con cartas del Sanedrín. Mire, hermano, hay que estudiar, de verdad, uno tiene que estudiar, porque se dicen muchas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado hablando predicadores viejísimos que Pablo era un asesino. Pablo no era un asesino. Usted no ve en ninguna parte de la Biblia que Pablo hubiese matado a alguien. Pablo no mató ni a uno solo de los creyentes. Pablo estaba aplicando lo que dice la Torá, que ya lo vimos en el capítulo de Deuteronomios 13, la prueba de Deuteronomios 13.
Ahí están en los videos para los que no lo han visto, puedan buscarlo. Eh, la prueba de Deuteronomios 13. Y Pablo era un miembro, era como una guardia, ¿verdad? Era miembro del Sanedrín y le dieron cartas con autoridad. ¿Para qué? Para apresar a los creyentes en Yeshua y presentarlos al Sanedrín. Porque los únicos que podían juzgar y declarar pena de muerte era el Sanedrín. Pablo no podía tomar juicio ni sacar su espada y matar a creyentes o a cristianos, como dicen el sistema religioso, que Pablo mató a cristianos. No, Pablo no mató a ningún cristiano y Pablo no mató a ningún creyente. Simplemente estaba cumpliendo lo que dice la Torá. Era ir a arrestar a aquellos que se suponían que eran herejes, que hablaban en contra de la Torá de Dios y presentarlos al Sanedrín para llevarlos a juicio, ser juzgados, y si eran declarados culpables, se les aplicaba la pena de muerte según Deuteronomios capítulo 13. Entonces, pero cuando él va hacia Damasco, que Damasco queda en Siria, ¿verdad? El que tiene conflicto con Israel hoy, hacia ese lugar iba Pablo, ¿verdad? Para arrestar, no para matar, para arrestar a los judíos que habían huido, porque no eran cristianos, eran judíos, creyentes en Yeshua. Y ya lo vimos que era una acusación falsa que habían hecho. Bueno, ok, eso ya está ahí en el capítulo en el tema de la prueba de Deuteronomios 13. Ok. Y entonces, en este capítulo 9 de Hechos, Pablo va con esas cartas para arrestar a los creyentes y Mashiach Yeshua se le aparece, ¿verdad? Que lo tumbó al suelo, no sabemos si de un caballo, yo creo que era un caballo, pues era lo más factible para manejar sin moverse a largas distancias, ¿ok? Entonces, y que quedó ciego, ¿verdad? De la luz, del resplandor que vio y la voz que le habló y que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Mashiach Yeshua, a quien tú persigues. Entonces, es ahí, queda ciego y luego lo envía y le habla a un hombre que es un profeta con una función profética, a Ananías, amén, y le dice que vaya a orar por Pablo. Y Ananías no quiere. Y le dice el Señor, le responde Ananías, respondió, Señor, he oído a muchas personas hablar acerca de ese hombre. Ananías estaba con miedo y del daño que ha causado a tus fieles en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo era celoso de la Torá. Además, aquí tiene plenos poderes otorgados por los principales sacerdotes. Está hablando del Sanedrín, para prender a todos los que invocan tu nombre. Para matarlos, no, para arrestarlos. El Señor replicó, ve, porque este es mi instrumento escogido. ¿Quién? Pablo, para que anuncie mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de los gentiles estaban revueltos los hijos de la casa de Israel, pero también a los gentiles. Eso es de dar gloria a Dios. Eso es para que se te salga lo pentecostal que todavía tiene usted y diga aleluya, gloria a Dios. Amén. Y zapatea ahí. Entonces, le aseguro que si Pablo predicara otra cosa que no fuera esto, Pablo hubiera sido apedreado desde un principio. Pero predicarle a los gentiles no es nada fácil. El sistema religioso te ha hecho pensar que es solamente cuestión de decirle a una persona, no hay justo ni a un uno, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Acepta a Jesús dentro de tu corazón, confiésalo con tus labios, créelo en tu corazón y se acabó y con eso ya eres salvo. No, eso es una confesión de fe, pero es el principio para la salvación. Amén. Eso es diluir el mensaje.
Este mensaje es tan profundo que Adonai se lo reveló a Pablo y a nadie más. El mensaje de la restauración de la casa de Israel vino a ser Yeshua, que él vino a ser Yeshua. Perdón. Ven. Pero el mensaje de la restauración predicado a personas que no son israelitas tenía que tener un trasfondo tan grande que una persona capaz de entenderlo para poder explicárselo con lujos y detalles a todas las personas, eso no lo podía hacer cualquier persona, eso solamente el apóstol Pablo, porque tenía todo el estudio y el conocimiento y con la revelación, la explicación. A Pablo se le abrió el panorama, así como usted y yo hemos venido sintiendo durante el tiempo que hemos estado estudiando Torá. Y usted dice, wow, ahora entiendo esto, wow, ahora entiendo esto. Yo veo comentarios y agradezco a todos los que se meten al canal de YouTube y pueden ver las enseñanzas y dejan comentarios, sean buenos o sean malos. Ahí he encontrado algunos que no lo entienden y lo que hacen es hablar y criticar. Pero me he encontrado muchos comentarios hermano, eso no lo entendía, ahora lo entiendo. Mire, a tantos años en la iglesia y esto no lo entendía. Porque es eso, hermano, que ahora, gracias a Dios, nosotros tenemos el material completo, tanto la Torá o el Tanakh como el Brit Hadashah, y tenemos toda la explicación. Entonces, eso solamente es alguien como Pablo que tenía esa capacidad intelectual y espiritual para poder explicar esta, este desenredar el misterio, de velar el misterio. Amén. Y sacarlo a la luz, la verdad. Entonces, gloria a su nombre por eso. Entonces, ok. La Biblia, hermano, la Biblia, lo que muchas veces la gente critican, por ejemplo, eh, predicar el evangelio a los gentiles el día de hoy es más difícil todavía. Oiga bien, predicar el evangelio a los gentiles es más difícil porque a usted le dicen exactamente eso, ¿verdad? Que acepte a Cristo en su corazón y ya con eso eres salvo. Hacerle entender a la persona, al católico, al evangélico, a cualquier otra denominación religiosa, amén, es duro, es duro. Y que critican al católico porque no lee la Biblia y hacerle entender que necesita ser reevangelizado. Hablarle a un evangélico, hermano, hoy necesitamos más evangelizar a los que se hacen llamar pueblo de Dios o los que estamos buscando de Dios que a los que están afuera. Es más fácil predicarle a una persona que nunca ha escuchado la palabra de Dios y agarrarlo como un niño, como un bebito y enseñarle a hablar y enseñarle a caminar que a uno que ya viene con años dentro del sistema religioso. Eso es duro. Amén. Es duro. Por eso es una obra del Ruach HaKodesh, es una obra del Espíritu de Dios. Amén. Hoy en día es más necesario predicarle a los evangélicos que predicarle a los mundanos, porque se cierran en sus dogmas preconcebidos y sacarlo de ahí es duro. Lo digo por experiencia propia. El evangelio que Pablo predicaba es el evangelio que Yeshua le reveló y lo vamos a seguir viendo en los próximos capítulos de este estudio. Pero no cualquiera lo puede predicar y no cualquiera lo puede entender. Yeshua lo compara con un tesoro. Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró, lo volvió a enterrar y lleno de alegría se fue y vendió todo lo que tenía y entonces compró ese campo. Conocer la verdad, conocer la verdad que trae libertad, conocer la identidad que ha sido tuya sin saberlo por tantos años, es algo que te hace vender todo lo que tienes e invertir todo lo que tú eres en ese tesoro que acabas de encontrar. Es un testimonio que te puedo dar de mí mismo, amén, y es verdad porque yo lo he experimentado. Hermano, antes de venir a Torah, yo tenía un ministerio fuerte en radio,
en televisión, agenda llena por un año, Suramérica, Centroamérica, Europa y muchos lugares. Y eso de la noche a la mañana, literalmente de un día para otro, me cerraron todas las puertas cuando yo vine a Torá. Y entiendo ahora lo que dice el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo he tenido por basura para ganar a Mashiach. Amén. Entonces, porque ya para mí los viajes, esas plataformas grandes de exposición en radio, en televisión, en prensa escrita, en los países donde iba me invitaban a televisoras, a medios de comunicación, me entrevistaron, me hicieron campañas multitudinarias de 10,000, 5,000 personas, campañas evangelísticas, anuncios en radio, en televisión, en periódicos, pero no tenía lo que tengo hoy. Hoy tengo aquí 10 hermanos conectados. Cuanto antes tenía 1,000, 3,000, 5,000, 500, 400 personas. Hoy tengo 10 que me están escuchando aquí en vivo en este momento. Pero yo sé que por los medios también nos escuchan bastante. Pero quiero decirle, hermano, y me siento feliz, Somos 11, muy Roe, feliz. 11. 11, ok. Entonces, feliz con ese gozo de conocer la verdad. Amén. Ese tesoro, y vendí todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba este tesoro. Y eso es lo que exactamente Pablo está enseñando. Este es el momento que, amén. Este es el momento en que entiendas, Elohim te ha dado a ti el privilegio que siendo gentil, entender su palabra, porque tú eres parte de su pueblo. Eres una oveja que estaba perdida, pero ahora ha sido encontrada si obedeces la voz del pastor. Amén. Y aquí concluimos con este precioso tema. Entonces, ¿cuál es el misterio del evangelio? Que en Yeshua el Padre nos otorgó la oportunidad de venir a ser parte de su pueblo. Amén. Y a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Y como parte del pueblo de Dios, tenemos que vivir como el pueblo de Dios. Amén. Nos acogen las bendiciones de que el Eterno dio a Abraham, sí, pero también los deberes, amén, que el Eterno le da a Israel para que sean un pueblo apartado, un pueblo kadosh. La palabra kadosh, que se tradujo como santo, es apartado, desligado del sistema del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. Amén. Bien, familia, la próxima semana, si el Eterno lo permite, estaremos ingresando al sexto tema de este seminario denominado Pablo y la ley. Son 13 temas aproximadamente. Así que vamos a mitad de camino prácticamente. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, y si no, oramos, hermanos. Yo he pasado hoy todo el día en cama, he estado enfermo, con mucho dolor y casi no doy la clase, pero por respeto a ustedes y que había empeñado mi palabra ya, de dar la clase hoy la dimos. Pero estoy terminando así como de rastra ya. Si hay alguien que tiene algún comentario o algo rapidito, hermano, y si no, pues oramos y nos despedimos. Paso una preguntita nada más rápida. Sí, hermanita, dime. En Romanos 7:1-3, que es uno, como usted decía ahora, que es uno de los versículos más mal interpretados, ¿verdad? Cuando
Lo que menos está hablando, ¿verdad? Este versículo es de divorcio, ¿verdad? No se está hablando para Ujú. nada de divorcio. Lastimosamente lo usan para eso, para divorcio. Ya. Eh, Cuando se está hablando aquí de la mujer adúltera, ¿aplica únicamente a la mujer? ¿O en un dado caso puede aplicar al hombre o no? Porque únicamente se está hablando aquí con la analogía que Pablo estaba hablando de Yeshua como el esposo y la mujer, la casa de Israel. Sí, Pablo lo que está haciendo es una analogía. Ahí, en Romanos 7 es una analogía. Y Pablo está tomando y Ujú, explicando en base a la Torá, amén, de Devarim 24, de Deuteronomio 24, está tomando esa analogía, ¿verdad? Que el la pre- divorcio, por ejemplo, un hombre que se divorcia no se puede volver a casar con su mujer. ujú, ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, tendría que, por ejemplo, un hombre se divorcia de su esposa ujú, y ella se casa con otro hombre. sí, Entonces, dice Devarim 24, dice, y si el marido, el segundo marido de la mujer también le da carta de divorcio o muere, el primer marido no la puede volver a tomar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría ese hombre volverla a tomar sin quebrantar la ley? Que se muera y que resucite. sí, por eso, pasa. Y eso Entonces, solamente Yeshua lo pudo hacer. sí, entonces quiere decir que totalmente mal interpretado por tantos años, porque eso no es lo que quiere decir este versículo como lo han tomado. Mira, sí, no, no te dio esto, cásate con este, bueno, este es el otro, el nuevo marido. Entonces, es eso lo que yo me estoy refiriendo. Este versículo Correcto, es para esto, únicamente. Ok, correcto. esa era mi Y pregunta, mi paz. Muchas gracias. amén, hermanita, amén, con mucho gusto. Bien, familia. ¿Y no hay nadie más? Listo. Entonces, vamos a orar y si el Eterno lo permite, les pido que me lleven sus oraciones, a que si me recupero mi salud, por favor. Y el viernes vamos lo consultamos en el grupo, ¿verdad? Ok, entonces vamos el viernes a tomar una clase de la parashá de esta semana. Vamos a tratar de verla toda el mismo viernes, amén. Y el sábado de momento lo vamos a dejar para que usted en casa comparta con su familia y haga el cierre de Shabbat en familia. Amén. Este, y y nos vemos el viernes entonces y el próximo miércoles estaremos iniciando el sexto tema de el sexto tema de este seminario. El sexto tema se llama Pablo y el misterio de la reconciliación. Pablo y el misterio de la reconciliación. Amén. Oramos entonces, familia. Yo espero que la enseñanza de hoy, la conclusión de este tema, haya sido de mucha bendición para usted. Recuerde que métase al canal de YouTube, déjenos su like, déjenos su comentario. Eso nos ayuda para que YouTube, el algoritmo de YouTube, pueda distribuirlo con eh, a los demás personas en el mundo. Una persona me dijo que es que yo insistía mucho en eso porque yo me estaba ganando una millonada con YouTube. YouTube no me paga a mí nada, absolutamente ni un centavo partido a la mitad. Entonces, simplemente mi anhelo es que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Y usted es parte de los que me pueden ayudar para eso. Amén. Así que oramos. Padre, te damos gracias, eterno Rey. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Gracias por cada uno de los que fielmente están aquí, Señor. Bendícelos de una manera especial. Trae paz, fortaleza, bendición. Declaramos paz, salud, Señor, sobre todo aquellos padres que han estado afectados de salud también. Oramos por tu pueblo Israel en las naciones, donde quiera que se encuentre, y a todos aquellos injertados que somos parte de tu pueblo también, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias por el entendimiento que nos estás otorgando para poder comprender tu palabra, para ponerla por obra y también poderla enseñar a los demás. Dale una buena noche a tu pueblo, Padre, a mis hermanos, mis hermanas. Dale un buen descanso y que mañana, Señor, sea un día altamente bendecido. Shalom, familia. Laila Tod, que el Eterno los bendiga a todos. Shalom, maestro, gracias. Hola, Laila, pues, Dios para todos. restaure su cuerpo. Gracias. Shalom a todos. Que diga mejor, Shalom Roy. a todos.
Dios les bendiga. Ese Shalom, mejor. shalom. Muchas gracias, Roe. Amén, amén.